amigos del Centro Cultural, como es la periodista Lidia Cacho. Es para nosotros realmente un honor tenerla aquí esta tarde. Y, por supuesto, a la Organización Comunicación e Información de la Mujer, a CIMAC, ¿no? Representada por su directora general, Lucía Lagunes. Con esto queremos poner de relieve, una vez más, el compromiso que tanto el Centro Cultural de España en México como la Embajada tienen en la defensa de los derechos humanos, en la defensa y protección de los defensores y protectores de derechos humanos. Las puertas de este centro y de esta embajada siempre están abiertas a todos ellos y esta es una de los innumerables eventos, ¿no? que tenemos aquí o que recibimos y de los que somos anfitriones y, repito, nos da mucho gusto. Sin más dilación, voy a ceder la palabra a los auténticos protagonistas, a CIMAC, a la periodista Lidia Cacho, que van a presentar el informe Impunidad, violencia contra mujeres periodistas, análisis legal. Buenas tardes y bienvenidos. Un breve aviso: al final de la presentación estarán disponibles en las mesas de registro los ejemplares de los informes impresos para quien guste. A continuación, damos inicio a esta presentación con la proyección del video Impunidad, violencia contra mujeres periodistas. La impunidad es una de las armas letales en contra de la paz social en México, junto a la corrupción y la violencia, sea esta institucionalizada a manos del crimen organizado o del narcotráfico. La impunidad, por un lado, se legitima al no haber respuestas claras en materia de investigación y de acceso a la justicia por parte de las personas. Impunidad es cuando alguien viola la ley y queda sin castigo. Siempre donde hay impunidad hay un gran tufo a corrupción. Las autoridades no castigan, sino fabrican culpables. Siempre es más importante engañar, fingen con trampas la solución de los problemas, anteponiendo lo accidental a lo principal, que es garantizar los derechos humanos de quienes ejercemos este difícil oficio. Que si es un medio digital independiente, para ellos no representa ser periodista. Que la impunidad para mí es la continuación de la violencia. La violencia contra las mujeres periodistas nos afecta a todas porque es una forma primero de censura, es una forma de represión en algunos casos, como cuando se trata de periodistas que son amenazadas directamente o son asesinadas. Están trayendo a la luz problemas muy serios que afectan a toda la sociedad, pero desde una perspectiva de género. Impunidad no solo es no castigar al culpable de un ataque, es legitimar la violencia contra las mujeres, es no poder contar nuestro caso, es no encontrar las vías para denunciar, es ser desplazada sin ningún apoyo, es tener miedo aún sin una amenaza directa, es sentir que no te creen, es sentir que no puedes seguir trabajando igual. Impunidad es perder la paz.
Esta tarde nos acompañan para comentar el informe Adriana Carmona López. Las invitamos a que suban por favor a la mesa. Adriana Carmona López, abogada experta en género y consultora de CIMAC para este informe. Lidia Cacho Ribeiro, periodista y defensora de derechos humanos. Yunuen Rangel Medina, coordinadora de redes de periodistas y libertad de expresión de CIMAC. Y Lucía Lagunes Huerta, directora general de CIMAC, a quien escucharemos a continuación. Un minuto más y me pongo los ojos y ya podemos empezar. Bueno, iniciaremos. Buenas tardes. Agradecemos la presencia de cada una de las personas que nos acompañan esta tarde, en especial a nuestras compañeras y compañeros periodistas, a las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, la libertad de expresión y, por supuesto, a las organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos de las mujeres. Este informe tiene tras de sí la reflexión y compromiso de muchas personas e instituciones quienes generosamente han contribuido para lograr que hoy sea una realidad y a quienes deseo nombrar. En primerísimo lugar, agradezco a cada una de las periodistas que han confiado en nosotras al compartir su experiencia de violencia y su tortuoso camino en busca de justicia. Su voz, sin duda, ayuda a romper el silencio. Hemos tenido la suerte de contar con la compañía y el asesoramiento de dos maestras, la doctora Marcela Lagarde de los Ríos y la jurista especializada en género y derechos humanos de las mujeres, Alda Facio. A ambas, muchísimas gracias por su compañía. A nuestra socia de la vida, la periodista Lidia Cacho Ribeiro, agradezco profundamente su compañía y su voz. También a la doctora Catalina Botero, quien esta tarde no nos podrá acompañar, pero mandó un mensaje que en breve lo transmitiremos, relatora de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. A la abogada Adriana Carmona por sumarse a este esfuerzo a través del análisis legal. A la Fundación Henry Ford, a la Fundación Henry Boll, a la Fundación Ford y a la Real Embajada de Noruega por su apoyo. Muchísimas gracias. Annette, una disculpa. Agradezco profundamente a mis colegas de CIMAC por su profesionalismo y dedicación en la realización de este informe. Nada sería sin el trabajo de todos los días de las compañeras que colaboran en CIMAC y de la cual me siento profundamente orgullosa. Gracias a todas ustedes. Gracias a nuestras colegas, integrantes de la Red Nacional de Periodistas, quienes están presentes esta noche y quienes han ido con nosotras construyendo este camino para ir dándole voz a las otras periodistas. A todas ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos gustaría haberles convocado para mostrar que la violencia contra las mujeres periodistas disminuyó. Nos gustaría estar aquí comentando que la impunidad se acabó y que el castigo
de aquellos que atentaron contra la libertad de expresión, aquellos que atentan contra la paz de una periodista, están en la cárcel. Lamentablemente no es así. A lo largo de 11 años del trabajo de CIMAC, en el registro y documentación de la violencia contra mujeres periodistas, vemos que lejos de disminuir esta violencia, hay un incremento frente a un pasmo por parte de gobiernos y autoridades federales, locales, estatales, que no ven en su agenda como prioridad proteger realmente la vida de las periodistas. Del 2002 hasta diciembre del 2013, hay un incremento de la violencia contra las mujeres periodistas de 374%. Hemos pasado de 2 casos registrados en el 2002 a 187 en el 2013. En este segundo informe, no solo se registra la violencia, sino pensamos poder mostrar las razones, o al menos una de ellas, por la cual esta violencia no solo no se detiene, sino sigue creciendo. Estamos claras que para lograr garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, es urgente erradicar la impunidad, no solo vista desde el término legal sin castigo, sino entendiéndola de una manera integral, donde el derecho de las víctimas se reconozca y se garantice la reparación del daño. No basta con que las periodistas dejen su entidad y lleguen a una ciudad donde tampoco se le da protección. No basta porque finalmente el perpetrador es el que gana. Les han quitado la vía por la cual seguimos trabajando, que es la pasión por seguir informando a la sociedad. Asimismo, hemos incluido un análisis sobre cómo los medios de comunicación documentan e informan sobre la violencia contra mujeres periodistas, con el propósito de generar entre el gremio una reflexión de cómo los estereotipos sexistas permean la información al momento de informar sobre la violencia de alguna colega mujer. Nos resulta fundamental mantener la luz en la violencia, e insisto, no porque nos guste hablar de ella, sino porque dejar de colocarla en la luz es volver a aliarse con los poderosos que prefieren que estemos en el silencio. Y por eso queremos seguir manteniendo la luz en la violencia que se ejerce contra las periodistas para abrir camino a la justicia y garantizar realmente una vida libre de violencia. Este informe es una muestra de que el Estado mexicano está en deuda con la libertad de expresión y con las mujeres periodistas y con esta sociedad mexicana. Insisto, no hay gobierno que se salve, pues aún falta implementar adecuadamente la perspectiva de género en las investigaciones y al momento de dictar las sentencias para los perpetradores. El camino es largo, pero estamos seguras que nuestro trabajo, en sinergia con las periodistas y otras organizaciones, estamos abonando para acortar la distancia y para lograr vivir libres de violencia y en pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias y le pasaría la palabra a mi colega, quien ha estado a la cabeza de este informe que le ha dedicado junto con su equipo, a Yunuen Rangel Medina, quien es la coordinadora del área en CIMAC de redes de periodistas y del programa de libertad de expresión. Yunuen. Gracias, Lucía. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor compartir este espacio con ustedes tres. Soy muy afortunada. Muchas gracias. Y bueno, para abonar a la justicia para las periodistas, hemos construido este segundo informe que cuenta con un análisis sobre la impunidad desde un punto de vista de derechos humanos, una revisión sobre la normatividad vigente y su aplicación en la seguridad de las periodistas, las cifras de lo acontecido en 2012 y 2013 y el análisis jurídico de 4 casos emblemáticos que ejemplifican y abonan a la comprensión del proceso que enfrentan las periodistas en México al intentar acceder a la justicia. En 2012 y 2013 registramos y documentamos 86 casos. El 54% de los casos se presentaron en 2013. El momento más álgido del incremento fue en el último trimestre del año. Las entidades federativas con mayor número de casos registrados en estos 2 años fueron
En primer lugar, el Distrito Federal. En segundo lugar, Veracruz. En tercer lugar, Morelos. Y en cuarto lugar, con el mismo número de casos, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Reporteras de alrededor de 30 años de edad, de las cuales el 54% tiene entre 1 y 3 hijas o hijos, ocupan el 56% de quienes fueron agredidas en estos 2 años. En todos los casos hemos registrado y documentado violencia psicológica. En 45 de los 86 casos registrados hubo violencia verbal en forma de amenazas, insultos o descalificaciones personales. En 4 de cada 10 casos de cada suceso, la violencia se manifestó en forma física con golpes de distintas intensidades. Uno de los casos, desafortunadamente, alcanzó la forma más extrema de violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, cometida en 2012 contra la periodista Regina Martínez Pérez en Veracruz. 6 de cada 10 periodistas violentadas colaboraban en prensa escrita, 2 de cada 10 en un medio de comunicación por internet y 1 de cada 10 en televisión. El tipo de investigación que llevaban a cabo al ser violentadas fue, como en nuestro informe anterior, corrupción, a diferencia de los reporteros agredidos en la cobertura de la fuente policíaca. El 50% de las periodistas violentadas tenía como fuente asignada de forma permanente la política, lo que nos da un primer cruce entre el tema de corrupción y la política, así como las agresiones perpetradas por servidores públicos, siendo estas 6.4 de cada 10. Se trata de servidores públicos de todos los niveles de gobierno, en su mayoría administrativos, seguidos por policías federales, policías estatales y administrativos de seguridad pública. Justamente para ahondar sobre la violencia institucional ejercida en acción, omisión y o aquiescencia y el acceso a la justicia de las periodistas, quisiera invitar a nuestra compañera abogada feminista, Adriana Carmona López, quien cuenta con una amplia experiencia en litigio estratégico y derechos humanos de las mujeres y es además la encargada de elaborar el análisis jurídico de los 4 casos emblemáticos incluidos en el informe que hoy les compartimos. Para determinar, explicar y compartir las recomendaciones puntuales sobre el tema, dejo la palabra a nuestra compañera Adriana. Gracias por sumarte a este esfuerzo, Adriana. Buenas tardes a todas y a todos. Y pues en primer lugar darle las gracias a CIMAC por la posibilidad de colaborar con ustedes en un trabajo me parece novedoso. Fue todo un reto el poder combinar, digamos, 2 espacios donde solíamos trabajar las abogadas, porque por un lado hemos trabajado mucho en temas de violencia contra las mujeres, pero difícilmente hemos incorporado el tema de libertad de expresión. Y hacer un cruce en 2 puntos importantes y en ese sentido fue todo un reto y muchas gracias por la oportunidad. Lidia, un gusto participar aquí contigo. Bueno, comentarles que el trabajo consistió, como decía, en hacer un cruce importante de 2 problemáticas donde en el campo de la defensa de los derechos humanos hemos hecho trabajos diferenciados y por un lado se ha trabajado mucho en el campo de la defensa, la libertad de expresión, pero difícilmente lo hemos cruzado con esta otra perspectiva que es las herramientas, los mecanismos de protección para el derecho de una vida libre de violencia. Y en ese sentido también hay mucho trabajo hecho por abogadas y abogados para establecer, vigilar y estar impulsando mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en un caso importante, y ese fue el primer análisis que teníamos cuando nos sentábamos a revisar y a ponernos el reto de revisar estos casos, encontrar que en el área de violencia contra las mujeres no se habla de la violencia contra las mujeres periodistas. No hay un mecanismo específico que esté revisando la violencia institucional que se ejerce por parte del Estado para garantizar el derecho de las mujeres periodistas y peor aún cuando estas mujeres periodistas, como es el caso de Lidia Cacho, son defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, el trabajo resultó ser sumamente interesante y compartirles que en esta metodología que implementamos para la revisión no tuvimos el acceso directo en los casos a la revisión de los expedientes, no de todos,
por las mismas dificultades que pasan en general, digamos, en el sistema de administración de justicia en nuestro país. Para las víctimas hay una grave dificultad de acceder casi siempre a las copias de sus expedientes, que es un derecho básico y primordial. Entonces, también esto obviamente nos cruzó y nos afectó en la revisión que hicimos de los expedientes. Entonces, el ejercicio que hicimos fue una revisión documental, digamos, de tipo periodístico, o bien quejas y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o bien resúmenes elaborados por los propios abogados y abogadas que han representado a las periodistas. Entonces, el trabajo consistió en esta revisión documental y comentarles que los casos que se revisaron, que ustedes van a leer ampliamente en el informe, fue el allanamiento y robo que sufre la agencia de noticias IMAC, que aquí sí tuvimos como acceso al expediente, y en este caso consideramos que fueron como casos emblemáticos. En este está analizado con profundidad, digamos, la investigación que se hace desde la Procuración de Justicia, lo que sucede en los ministerios públicos, en las agencias, en donde se supone hoy en día tenemos agencias especializadas para proteger e investigar delitos contra la libertad de expresión. Entonces, resultó interesante que en este caso del allanamiento, lo que sí queda muy visible es que en general lo tratan como un delito común. Y el primer reto fue demostrar, bueno, y incluso así se ha quedado lamentablemente, incluso con alguna preocupación, porque la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien tiene conocimiento del expediente, tampoco se pronuncia contundentemente por visibilizar la afectación a la libertad de expresión, ¿no? Y el propio Ministerio Público lo cuestiona. ¿Por qué pasa esto? El asunto es que efectivamente son delitos del orden común. Y lo primero que se ocurre acá es una investigación, digamos, tradicional, por tratarse de delitos del orden común. Entonces dicen, para ellos es que se roba en todos lados, ¿no? Ellas viven en una zona donde hay, es una zona de alto riesgo, digamos, etcétera. Lo interesante es que no había habido ningún allanamiento, ningún robo en esa zona, ¿no? Y casualmente en ese periodo también se tuvo el allanamiento de otro espacio periodístico, y ninguna de estos dos elementos fueron suficientes para motivar que la gente del Ministerio Público y lo peor aún, la agencia especializada en delitos contra periodistas también lo considerara importante. El otro caso es el de Ana Lilia Pérez. Como ustedes saben, ella recibe y es acusada por las personas a las cuales ella había denunciado como parte de su trabajo periodístico. Efectivamente, el caso que ella vive lo hace, también es afectado su compañero periodista, pero en este caso la investigación y la revisión que hicimos es cómo operan estos criterios diferenciados, que si bien es cierto, se trata de una situación que afecta a dos periodistas, un hombre y una mujer, cómo las afectaciones son variadas y estas también pasan invisibilizadas por parte de las autoridades de procuración y de administración de justicia. En el caso de Regina Martínez, como bien lo comentaba Yunuen hace un rato, nosotros en el análisis que se realizó lo encuadramos como una conducta feminicida, entendida esta como la violencia institucional, este incumplimiento del Estado de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. No solamente en sí mismo por el homicidio y la manera en que se instrumenta la investigación del homicidio, sino por la manera en que previamente a esto no se evitan las situaciones de riesgo, no se opera con una debida diligencia. Es ahí donde vemos que está una violencia institucional, cuando es el Estado el que tolera, permite
la violencia y no garantiza con mecanismos eficientes una adecuada protección, ¿no? Y bueno, y finalmente en el caso de Lidia Cacho, que también analizamos aquí, que también analizamos con profundidad, es un caso bastante complicado, digamos, en términos jurídicos, yo qué te puedo decir, ¿no? Porque tiene que ver con estas dos gamas, es decir, la primera parte donde el Estado incumple con una protección adecuada y luego, casualmente, o sea, donde además el aparato de justicia, que eso también es importante señalarlo, tal como se define en el video, la impunidad es esta actuación del Estado, pero lo peor aún no es cuando no solamente no protege, sino cuando forma parte de la agresión y de la violencia. Y este es el caso de Lidia. Casualmente sí opera este aparato de justicia con prontitud, con diligencia, con todo esto para… frente a la denuncia interpuesta en forma indebida e irregular, con una serie de inconsistencias, se opera en contra para detener y privar ilegalmente la libertad, ¿no? Y además ser sujeta de una serie de vejaciones que todo el mundo conocemos, pero lo interesante es cuando el Estado tiene que sancionar estas conductas irregulares, y ahí sí el aparato de justicia no funcionó de la misma manera. Si hay un caso que ejemplifica la discriminación estructural en donde se incumplen todos los indicadores de una debida diligencia, es en el caso de Lidia Cacho, ¿no? Y lo que también hacemos como una revisión conjunta es que son casualmente las periodistas y defensoras de derechos humanos que están involucradas en casos de defensa o cubriendo notas que tienen que ver para hacer efectivo el derecho a una vida libre de violencia, son ellas las primeras agredidas. Y esto no es accidental. Esto es una cuestión que tiene que ver con esta estructura política que está diseñada desde esta visión patriarcal en donde se tolera y se fomenta la violencia. Y aquí es donde la Comisión Interamericana y todos los organismos internacionales se han pronunciado por hacer efectivo el acceso a una vida libre de violencia. El Estado tiene la obligación de respetar, y también está un poco el análisis hecho por Alda Facio, estas obligaciones principales frente al derecho a una vida libre de violencia, que está el de respetar, pero también el respeto implica la obligación de promover y generar los mecanismos necesarios para garantizar eficazmente este derecho. Y en estos casos el Estado no visibiliza la situación que pasa, no solamente con la violencia contra las mujeres, en la situación que generalmente hemos denunciado con mucha frecuencia las abogadas, las defensoras de derechos humanos. Siempre hablamos de casos de violencia contra las mujeres y nos imaginamos solo la violencia conyugal o la violencia de pareja. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de violencia institucional? Lo más que se ha logrado es hablar de violencia sexual, cuando hablamos de hostigamiento, pero ¿qué pasa cuando es esta violencia institucional que no reconoce la situación y el ejercicio de otro derecho tan importante como es la libertad de expresión? ¿No? Que yo creo que me estoy extendiendo, no sé cómo voy con el tiempo, pero sí. Otra cosa que nos parece importante y que de las conclusiones que revisamos en este análisis fue ver cómo en todos los casos lo primero que se hace es invisibilizar el trabajo periodístico. Nunca se menciona. En el caso de Regina, que además resulta interesante porque jurídicamente en los expedientes el caso está en las fiscalías especializadas, pero en los expedientes no tenemos un solo peritaje que hable de un análisis del trabajo periodístico hecho por Regina Martínez. Lo mismo pasó en el caso de CIMAC. Hay un peritaje que dice el perito señalando cómo estuvo revisando cómo estuvo evidenciado y con las evidencias que dejaron en el momento de cometer el robo. Y entonces dice el perito, recuperando las huellas, etcétera, la persona que robó usó guantes, limpió huellas,
a pesar de que se robaron demasiados elementos que tienen que ver con su trabajo periodístico y que significó una afectación gravísima para el trabajo que estaba realizando en ese momento la agencia de noticias, el perito dice, esto no es un robo casual, la persona que los hizo, las personas tenían conocimiento. Las personas detenidas eran dos, a los que encuentran, eran y aparecen en la averiguación previa, son dos sujetos, aparentemente iban ebrios y como que se les ocurrió robar, ¿no? Uno de ellos dijo así como, ¿qué hacemos ahorita, mano? Pues entramos a robar. Ah, sí, claro, qué chido. Se meten, ya, este discurso así quedó puesto en la averiguación previa. Y lo grave, ¿saben qué es? Que hasta la Comisión de Derechos Humanos duda. El peritaje, y lo que por primera vez en la vida me pasa, por lo menos que hay un peritaje completo, sólido, nadie le hizo caso, ¿no? El peritaje sí dice, ojo, porque esta persona y por el modus operandi, esto no lo cometió cualquier persona. No, ni eso motivó que el Ministerio Público desarrollara y abriera líneas de investigación. Cuando la averiguación por presión de las compañeras a través de la Comisión de Derechos Humanos del DF, tiempo después, mucho tiempo después, lo que suele suceder también en los casos de acceso a la justicia para las mujeres, el tiempo que te pasa, que son larguísimos, mucho tiempo después lo vuelven a analizar y la agencia especializada dice, no, esto no es un asunto de que tenga que ver con libertad de expresión, les robaron 2 borrachos. Son ellos los que robaron. Nadie ve el trabajo. Y nadie pregunta, incluso para efectos de reparación de daño, cuáles fueron las afectaciones cometidas al derecho de la libertad de expresión. Esto sucede en los 4 casos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es la manera en que también el Estado tolera la violencia contra las mujeres y las mujeres periodistas, porque no vamos a tener la posibilidad jurídica de que el Estado cumpla con otra obligación importante en materia de reparación de daño. ¿Qué tipo de medidas y garantías de no repetición vamos a pedirle al Estado cuando el Estado ni siquiera visibiliza que se trata de un problema del ejercicio periodístico de las mujeres, ¿no? En el caso de Ana Lilia, no logramos recuperar el documento que hubiera sido muy importante, pero la propia una de las jueces, de los 5 jueces que tuvieron que intervenir en el asunto, porque casualmente para las personas que denuncian, como en el caso de Lidia Cacho, como nos enfrentamos al poder, a ellos sí, rápidamente se abren los procesos civiles, todas las denuncias que interpongan pasan sin ningún problema, operan con la debida oportunidad, les notifican inmediatamente, todo fluye, digamos, en un sistema de justicia que ni pareciera que estamos en México, pero ahí sí funciona. Entonces, en este caso, una de las jueces, como una medida que pide de protecciones, le ordena no escribir. Imagínense esto en lo que significa el ataque a la libertad de expresión. Es tan fuerte que una juez se siente con facultades que como medida prohíbe el ejercicio de un derecho fundamental. Y este carácter de derecho humano no se visibiliza en las investigaciones. Es decir, estos principios de garantía, de respeto, de debida diligencia, etcétera, invisibilizan una parte fundamental de otro derecho humano que es la libertad de expresión, ¿no? Vemos con mucha preocupación que en las agencias del Ministerio Público, lo que les decía, no se cuente con peritajes importantes para valorar el trabajo periodístico. En ningún caso, en el tuyo claro que no, no se hace. Recientemente, ¿puedo decir algo, Balbina? Sí, aquí está, que también está Balbina. ¿Puedo hablar del tuyo? Recientemente, acompañando otro caso de la reportera Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras, que hemos también tenido la posibilidad, en la investigación instrumentada apenas descubrimos 2 peritajes donde decían, bueno, ya revisamos su trabajo periodístico, puede que tenga algún riesgo por lo que está cubriendo. Una reportera de Reporteros Sin Fronteras que se dedica a documentar casos de violación a derechos humanos de periodistas, ¿no?
puede que, o sea, mientras no cubre sociales, a lo mejor sí podría tener un nivel de riesgo. Esta parte es cómo tenemos que mejorar los mecanismos, y ya aquí un poco para ir cerrando. Acá es lo que la relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, que también hay que decirlo, es la primera vez que se incluye un capítulo específico con un apartado, con nombre y todo, sobre la situación de las mujeres periodistas. Y esto lo hace gracias al impulso y a la solicitud de CIMAC. Y entonces ella misma, lo que señala la relatora es la necesidad de generar mecanismos cruzados. Y aquí es como interesante decir que en nuestro país, a pesar de que tenemos estos mecanismos para la defensa de las y los defensores de derechos humanos y libertad de expresión, no se ha abierto un mecanismo especializado que visibilice la discriminación estructural y la manera diferenciada en que suceden estas afectaciones. Y junto con ello, pues también medidas específicas para una protección adecuada, porque no es lo mismo proteger a un hombre periodista que a una mujer periodista, porque no cubrimos, para empezar, ni las mismas fuentes ni en las mismas condiciones. Bueno, no cubren ni en las mismas condiciones. Entonces, frente a estas conductas diferenciadas no se hace a nada, ¿no? El tema me parece que es un reto enorme, y por acá van las conclusiones: la necesidad que se tiene de impulsar mecanismos cruzados. Para el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, bueno, un análisis interesante, el reciente programa estrenado para la erradicación de la violencia contra las mujeres no incluye un capítulo para libertad de expresión. Las mujeres periodistas no vienen como un aspecto o un sector con alto riesgo que tenga que visibilizarse. En los temas que se van a trabajar en este programa integral, bueno, no se incluye, porque también ese es otro problema, está invisibilizada la situación y la labor periodística de las acciones que se tienen que hacer en materia de violencia en política pública, y no se diga en mecanismos. La situación que pasa en las dos fiscalías, ¿no? La FEBINTRA, bueno, en aquel momento la FEBIM, y la Fiscalía de Libertad de Expresión en el caso de Lidia Cacho, ¿no? Es decir, ¿por qué no se pudo cruzar un trabajo periodista, o sea, una investigación que tenía que ver con libertad de expresión y con la Fiscalía especializada? Eso no se logra en el caso de Lidia, ¿no? Termina diciendo la Fiscalía especializada, yo lo hago, pero también la Fiscalía de Delitos contra Mujeres tampoco dijo, yo aporto peritajes especializados y quiero que estos sean los que se tomen en cuenta para valorar las afectaciones y junto con ello impulsar el tema de la reparación de daño. Entonces, también hay una tarea importante, me parece, y sobre todo en las instituciones dedicadas a la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también tienen un reto, que es visibilizar el trabajo tan importante de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, porque tampoco estamos ahí visibilizando la necesidad de contar con estos espacios. Y también ya va cerrando, ¿cuál es la afectación y la garantía de no repetición? Que es donde tenemos que llegar. ¿Qué pasa cuando atacamos a las mujeres periodistas? Estamos también atacando la posibilidad de erradicar la violencia en forma mucho más grave y el impacto que se tiene. Cuando roban a la agencia de noticias CIMAC, nunca se visibilizó el trabajo que estaban haciendo ellas para apoyar a otras periodistas. Y yo les decía, este es un punto importantísimo. Si hay una agencia o hay un sector dentro de la libertad de expresión y de protección para las mujeres periodistas, es CIMAC, a nivel nacional. Sin la voz de CIMAC, muchas periodistas en muchos espacios en los estados no tendrían ningún respaldo. Su voz no llegaría y no tendría el impacto que se tiene. Afectar a CIMAC fue afectar a muchas mujeres periodistas y a muchas defensoras y defensores de derechos humanos que están trabajando en temas de mujeres, de derechos humanos de las mujeres. Eso tampoco se cuantificó. Y por eso el sistema de justicia hoy
les debe mucho a las mujeres periodistas, y creo que el reto es enorme. Tenemos que seguir impulsando mecanismos eficaces, eficientes para garantizar estos derechos que hoy por hoy son fundamentales si es que queremos realmente construir un país democrático con un desarrollo y un respeto real a los derechos humanos. Muchas gracias. Sin duda, como bien señala Adriana, a lo largo de estos 11 años hemos intentado hacer entender a ambas instancias, las que defienden los derechos humanos de las mujeres, como quienes defienden la libertad de expresión, que son instancias que se deben apoyar unas a otras. En algún momento, solo comentaré, no daré algún nombre, pero en algún momento cuando venía el 25 de noviembre y se iba a hacer un acto muy importante en la Cámara de Diputados, le sugerí a la entonces presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio que sería muy importante que dentro del discurso que se lanzara a favor de los derechos humanos de las mujeres y la vida libre de violencia se reconociera la violencia que se estaba viviendo con las periodistas. Y esta presidenta me respondió, claro que no, porque a ellas las agreden por periodistas, no por mujeres. De ese tamaño está la no comprensión de lo que estamos hablando. Cuando a las instancias que tienen la obligación de proteger derechos humanos y la libertad de expresión les hemos solicitado que incorporen la perspectiva de género, suelen decirnos, uno, que ya diferencian mujeres y hombres, que eso ya está cubierto. Todo el tema de investigación y análisis de lo que ocurre con las mujeres, qué tipo de investigación estaban realizando al momento de la agresión, eso parece ser que no se logra entender, que tiene que continuar en el tema de la investigación, o hemos tenido, por desgracia, algunas respuestas de que ellos no discriminan, por lo tanto no van a hacer diferencias entre mujeres y hombres, porque hacerlo es discriminar. Y estamos hablando de las autoridades que tienen recursos públicos para poder abonar precisamente al tema de derechos humanos. De ahí la importancia que el año pasado, antepasado, el Comité de Asesoras de la CEDAW mandatara al Estado mexicano a incorporar la perspectiva de género en todo el proceso, desde la investigación, la reparación y las medidas de protección para las mujeres periodistas. Ahí, insisto, sigue quedando la gran deuda. Y como decíamos en el video, hay un discurso. Como bien lo señala Adriana, hay un discurso que va colocando la autoridad y tal vez sin pensar muchos colegas seguimos dándole espacio a ese discurso y legitimando que lo que ocurre con las mujeres periodistas ni es tan importante ni era para tanto. Y por eso en este informe quisimos hacer un análisis de cómo en los medios de comunicación estos 4 casos fueron documentados en los medios impresos. Solo como un dato para la reflexión. De las 340 noticias que analizamos sobre estos 4 casos emblemáticos, que se incluyen en el informe, en el 57% de la información publicada, la única fuente consultada fue la autoridad. La voz de las víctimas no está. El discurso y el análisis de las víctimas, de sus defensoras, de sus abogadas, de la Comisión de Derechos Humanos, no está. Y ahí yo creo también que falta un gran tema por abonar. Debemos de seguirnos preguntando antes de publicar alguna información, ¿y esto a quién beneficia? Le daré la palabra, creo que ya me salté, ¿verdad? Yo no. A Lidia, ¿verdad? ¿Me toca? Perdón, no soy muy buena para seguir los guiones. Por más que me insistan las compañeras y como ustedes verán lo traigo aquí, tengo subrayado con amarillo y con mucho que es lo que debo de hacer, suelo pasarme. Pero me parecía importante poder mencionar esta parte porque si no, no se entiende. No es muchas veces mala fe de algún compañero o simplemente no nos detenemos.
Estamos tan involucrados en la inmediatez y hay que subir la nota cada vez mucho más rápido con los teléfonos celulares, ¿verdad? Ya ni siquiera tenemos que ir al periódico. Ahorita todos nuestros compañeros están con su telefonito. No nos permite detenernos qué tipo de mensaje estamos mandando, hacia quién estamos dirigiendo y cómo podemos estar reforzando el mismo discurso que la autoridad. En la mayoría de los casos, los propios medios de información cuestionan lo mismo que cuestiona la autoridad. ¿Algo hicimos las periodistas? ¿Algo en lo personal no hicimos bien? Razón por la cual nos agredieron. Tampoco dentro de los medios de comunicación se sigue como eje de investigación el trabajo periodístico de cada una. No importa si era fotoreportera, no importa si era reportera, no importa si era columnista, la primera duda que se coloca es su vida personal. Y eso, al reproducirlo en los medios, va justificando toda la agresión contra las periodistas. Ahora sí, Lidia, muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me parece que este documento increíblemente bien elaborado se convierte en una herramienta importantísima para todo el mundo, para periodistas, para activistas, para gente que está dentro del análisis de las leyes, de los procesos jurídicos, judiciales, pero también se convierte en una herramienta para estudiantes de periodismo, de derechos humanos, de relaciones internacionales, es decir, cualquier persona que quiera entender los mecanismos precisos con los que se sigue debilitando a la libertad de expresión, con los mecanismos por los cuales las mujeres periodistas acaban dedicando la mitad de su tiempo a defender su fama pública o su dignidad personal, además de hacer una defensa jurídica cuando es el caso. Necesitamos leer un documento como este para poder entender exactamente todos estos mecanismos. Es decir, recuerdo la primera vez que CIMAC hizo uno de estos informes. ¿Hace cuánto, Lucía? ¿Dos? Un colega periodista me habló por teléfono y me dijo, oye, que vas a venir a México a ver si nos vemos. Me dice, oye, chale, pues con tantos informes sobre agresiones a la prensa, ¿por qué siempre quieren las mujeres llevar agua a su molino? Entonces, claro, mi explicación fue breve porque no venía al caso con una pregunta de esa naturaleza, no quería perder mi tiempo. Ya después, ya en persona, pude contestarle ampliamente y le regalé el informe. Y lo que quiero contarles aquí no es ya en la parte técnica, teórica, que ustedes mismos podrán leer en el informe, sino quiero contarles la parte de la experiencia vital, personal. Aquí hay algunas colegas periodistas de Veracruz y sé que este evento les mueve muchísimo. Hay colegas de diferentes estados de la República, de Sinaloa, de Tijuana, del Distrito Federal, de Quintana Roo, que en este momento están siendo perseguidas. Y a ellas quiero dedicarles estas confesiones emocionales que les voy a hacer. Hace muchísimos años entendí, gracias a mi madre que era psicóloga, la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son aquello que fluye dentro de nuestra química cerebral, el cerebro las está produciendo y son no solamente producto del aprendizaje desde nuestro nacimiento, sino de las reacciones fisiológicas que vamos teniendo a partir de todas las experiencias vitales, de la primera vez que alguien nos mira, de la primera vez que alguien nos toca, de la primera vez que alguien nos regaña, que alguien nos grita, que alguien nos educa, que alguien se toma el tiempo para enseñarnos a mirar el mundo. Esas son las emociones. Con las emociones podemos hacer muy poco. Los sentimientos son la expresión y la interpretación de esas emociones. Cualquier persona que vive bajo cualquier yugo de violencia está todo el tiempo tratando de desentrañar el efecto que tiene en su vida emocional y psicológica, le llaman psicoemocional, las agresiones que ha vivido, la manera en que las y los demás interpretan esas agresiones y todos los efectos secundarios, digamos, o colaterales del estrés postraumático que genera cualquier agresión.
Esto sucede con una víctima de secuestro, con una víctima de violación, con un niño o una niña abusada, con un periodista levantado, amenazado de muerte, con una mujer periodista levantada, amenazada, encarcelada, perseguida, manoseada, violada, y con cualquier ser humano que ha vivido cualquier acto de violencia. ¿Cómo vivimos las mujeres periodistas la violencia, a diferencia de cómo la viven los hombres? Hay muchos tipos de hombres y hay muchos tipos de mujeres, sin duda. Un colega periodista justamente de Veracruz, hace unos años que estuve allá dándoles una capacitación para desarrollar herramientas de seguridad personal, había sido levantado por los militares y no se atrevía a decirle a nadie que se lo habían llevado 4 horas en un auto y le habían dado vueltas porque lo dejaron salir del coche. Y me pidió un espacio personal para decirme, no sabes cómo agradecí ser hombre y por fin entendí todo lo que ustedes decían, ustedes las feministas decían. Me dice, todo el tiempo pensé, si yo fuera mujer, tendría miedo de que me violaran, de que me golpearan, de que fueran a por mis hijos. Soy hombre. Quisieron negociar conmigo, me dieron un par de bofetadas y eso fue todo. Cuesta muchísimo de trabajo poder diferenciar cómo se vive el ser mujer en cualquier contexto vital, estemos en Palestina, en México, en España, en Francia o en Rusia. Pero cuando estás perseguida y cuando además eres perseguida no solamente por convertir tu vida en una misión profesional para hacer eco de las voces de las y los demás, sino además eres perseguida por tu elección profesional y por ser mujer. Y cuando el tratamiento que se te da en el sistema de justicia se relaciona directamente con cómo te ves, con quién eres y con cuáles pueden ser tus motivaciones, estás también trabajando todo el tiempo tus emociones y tus sentimientos desde la mirada del otro. Es decir, cuando fueron a por mí los policías judiciales, que en ese momento yo creí que eran unos secuestradores tradicionales pagados por los tratantes a quienes había denunciado en mi libro Los demonios del Edén. La primera parte del camino en la carretera desde Cancún hacia Puebla, lo que ellos se reían mucho y me regañaban y me enseñaban fotografías mías en bikini en la playa. Me costó mucho trabajo y muchos años poder entender el significado de esas fotografías que ellos llevaban consigo. Es decir, ellos traían un folder en el que tenían mucha información mía, pero no usaron la información de mi familia, no usaron las fotografías que ciertamente tenían, por ejemplo, de mi papá, sabían quiénes eran mis familiares, usaron fotografías mías en bikini en diferentes lugares en la playa. Es decir, querían que supiera 2 cosas. Una, que tenían mucho tiempo siguiéndome y que habían tenido la posibilidad de hacerme daño en otro momento, pero que habían elegido detenerme en ese momento. Porque lo que ellos estaban haciendo en ese instante era demostrar cómo funciona la estructura de las jerarquías y de la supremacía del poder masculino sobre el femenino. A través de su voz, de su presencia, de 2 policías comunes de Puebla, se ejercía el poder del propio gobernador y el poder de todos los cómplices de esta red internacional de tratantes de personas. Las fotografías en bikini me las enseñaban, las regresaban, hacían comentarios obscenos todo el tiempo, se cambiaban, paraban el auto, se cambiaban a la parte de atrás y acto seguido, después de hablar sobre esto, ponían la pistola en mi boca y después en mis genitales. Y después regresaban a sentarse adelante y seguían hablando de las agresiones que yo había cometido contra sus jefes. Haber publicado el libro Los demonios del Edén era haber agredido a sus jefes y haberme metido con su vida privada. En algún momento de los pocos momentos de claridad que tuve a lo largo de esas 20 horas de tortura, les pregunté muchas cosas. Una de estas cosas que les pregunté fue si tenían hijos o hijas. Yo quería hacer contacto con su humanidad. Y los 2 me contestaron de inmediato que sí. Uno de ellos sacó su cartera, el que me había puesto el arma en la boca, sacó su cartera y me enseñó las fotografías de sus bebés. Uno de sus bebés era niña y ahí conecté y dije ya. Entonces le pregunté, ¿qué tal si hubiera sido su hija, la niña sobre la que yo hubiera escrito y a la que estos tipos se hubieran llevado? Y claro, las respuestas del macho
tradicional fueron, no, yo los hubiera matado con un arma y los hubiera despedazado y los hubiera castrado y tal. Pero la locura era que ellos venían en el auto, estaban plenamente conscientes de a qué me había dedicado yo, de lo que había denunciado en ese libro, de que había evidencia clara de que era cierto, y ellos decían cómo se defenderían en caso de que alguno de sus hijos o hijas fuera abusado sexualmente por cualquier persona. Y sin embargo estaban ahí ejerciendo el poder entregado por los patriarcas. ¿Qué sucedía en la cabeza de estos policías? He tratado durante muchos años de entender qué pasaba en su cabeza, porque también he tratado durante muchos años de entender qué pasaba por mi cabeza. Y para poder entender todo esto, necesité también escribir diarios desde el primer día que empecé a investigar para el libro Demonios del Edén en 2003, en octubre del 2003, hasta la fecha escrito en cuadernos diarios emocionales, los diarios sentimentales de la persecución. Y no solamente no hacia mí, sino para tratar de entender cómo lo vivimos, es decir, ¿qué nos hace la violencia de Estado? ¿Qué hace con nosotras? ¿Qué hace con nuestra integridad? Primero, la impunidad sabe a acidez. A la acidez cuando no puedes comer, sabe a la angustia y el miedo a la oscuridad cuando no puedes dormir. La impunidad sabe al miedo cuando estás frente al Ministerio Público Federal y antes de que entre acaba de salir el representante del gobernador de Puebla. El miedo sabe a ver una fotografía del presidente Vicente Fox felicitando a Kamel Nacif, uno de los líderes de las redes de tratante, diciendo que es un mexicano ejemplar. El miedo sabe a dedicar más de la mitad de tu vida en el momento en que tu vida se concentra en una persecución judicial de la que te tienes que librar por haber dicho la verdad. El miedo sabe a vivir en un país, a la amargura de vivir en un país donde se tiene que dirimir la verdad, como si la verdad tuviera que defenderse. El miedo sabe a que tu pareja esté harto y te deje y ya no quiera meterse en problemas. El miedo sabe a lo que le acaba de pasar a Adriana, nuestra compañera de Cancún, cuando el director de Radio Fórmula la corrió porque el alcalde se lo pidió, porque lo hizo quedar en ridículo, porque le hizo una pregunta y no supo contestarla. El miedo sabe a quedarse callada por perder no solamente el trabajo, sino por el miedo al aislamiento. El miedo sabe a no saber si tus colegas periodistas te van a proteger y te van a defender y van a ser solidarios o van a ser parte del mecanismo de humillación que va a repetir en los pasillos de la Procuraduría y de los periódicos y de la radio. Esta es una puta y seguro por eso la corrieron. Esta no es periodista porque no terminó la carrera. El miedo sabe a que un día despiertas y descubres que no tienes más lágrimas y te mueres por tener un poco de agua para llorar más. El miedo sabe a sentir que tu cuerpo no responde a las necesidades de exigencia de ir una y otra vez por la Procuraduría de Justicia. El miedo sabe a mirarle a los ojos a los ministerios públicos, suplicante, para encontrar su humanidad y tratar de contactarla con la tuya, para que entiendan que lo que tú estás haciendo es lo que toda la gente de este país debería de estar haciendo. Ese es el miedo que además se convierte en fuerza. Y es la tristeza que además se convierte en supervivencia. Y es la angustia que se convierte en el megáfono de tu propia voz. Hay algo que para mí es inexplicable y lo es también para la mayoría de la gente que se dedica al estudio de la psicología, que es cómo desarrollamos las personas, todos los seres humanos, y en este caso en particular las mujeres periodistas, los mecanismos para poder detectar cuando nuestra vida en realidad está en peligro. Dicen los neurocientíficos que en nuestro cerebro primario los hombres tienen una reacción en cuanto sienten que van a ser violentados, tienen una reacción de huir o matar.
y las mujeres tenemos una reacción de someternos sin negociar. Tal vez sea cierto. Tal vez a veces, cuando nos llevan a los extremos, las mujeres intentamos negociar, como intenté negociar ese día en ese auto con mis agresores, con los que me pusieron en manos de quienes me iban a violar en la cárcel. Y de cualquier manera, y a pesar de eso, seguimos sobreviviendo. Y sobrevivimos no porque seamos mártires, ni porque querramos ser víctimas profesionales, sobrevivimos porque nos lo merecemos y porque sabemos que la vida nos merece a nosotras también. Les voy a compartir brevemente parte de un texto muy personal que escribí, que recientemente compartí, que tiene que ver con esto. Y este texto es para Regina Martínez. Cuando fui a Veracruz a dar una conferencia sobre explotación sexual infantil en la ciudad, en la capital, varios colegas periodistas, al terminar mi ponencia, se me acercaron y una de ellas fue Regina, me entrevistó brevemente y después, en realidad, lo que quería era hablar conmigo. Y lo que me dijo es que tenía muchas amenazas de muerte. Y le pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Y me dijo, nada, es que todos los colegas dicen que ya parezco Lidia Cacho, que para qué lo digo, ¿no? Que parece que quiero llamar la atención. Y mi respuesta fue para Regina la misma que ha sido para todas las y los colegas que han recibido amenazas y muchos de ellos han muerto. Es, ¿qué importa lo que piensen los otros si puedes salvar la vida? Grítalo a los cuatro vientos, avísale a todo el mundo, pide ayuda, habla con tus editores, busca un lugar de seguridad, tenemos redes de apoyo, no estás sola, ¿qué te importa lo que digan los demás? Regina no recibió la ayuda necesaria. La mayoría de sus colegas, y aquí sí debo recalcar que fueron varones y gente de la revista para la que trabajaba en ese momento, desestimó las amenazas de muerte. Y ella sabía que estaban directamente relacionadas con su trabajo. Por eso el día que supe que la mataron, mi columna periodística justamente la escribí reproduciendo su último artículo periodístico. Por eso la mataron. Y nosotros lo sabemos, y por eso las y los periodistas estamos investigando quién la asesinó. Aquí estoy sola, como sola se está cuando el cuerpo se rehúsa a responder una vez más a las exigencias de la andanza infame de un litigio que parece interminable. Es demasiado tarde para volver atrás. Los enemigos no firman contrato con fecha de caducidad. Y aún si pudiera volver, volvería a las andanzas por defender mis derechos y los derechos ajenos como si fueran propios, porque de alguna manera lo son. Siempre he sabido de esa sutil interconexión vital que nos permite estar juntas y juntos en el planeta. Mis oídos se niegan a escuchar de nuevo la sentencia negativa, el no se puede nuestro de cada día, y la voz amorosa que recomienda, como quien receta una aspirina para la jaqueca, que salga del país unos días más, que ponga en prórroga mi vida, que salga con lo opuesto, alejándome de la paz de mi caracol, del mar que me nutre, de la alegre compañía de mis perritas, que no necesitan excusas para quererme y protegerme. Que deje atrás mi lápiz favorito con el que dibujo amaneceres frente al mar, la cobija que retiene el aroma de los abrazos de mi madre que ha muerto y cuya ausencia me recuerda a la orfandad del mundo. Atrás debo dejar, como quien arroja una migaja en el camino, la seguridad de mi recámara cálida, el dulce olor de café que cada mañana me preparo en una esquina precisa de mi cocina, por la que miro una palma viajera mientras la infusión me obsequia su aroma nítido y dulzón. Dicen, como si tal cosa, que debo abandonar el sonido lúdico de la fuente de mi jardín, en la que nadan las carpas animosas mientras medito en silencio, el olor de naranjo que crece arrojando el aroma de su flor dulce cada vez que paso a su lado. Me piden que me vaya como errante, como solo los criminales salen despavoridos de la ley, y yo le suplico a la ley. Nunca dije cómo me indigna ser una perseguida por la injusticia. Jamás mi voz ha pronunciado esas palabras. Cada vez que huyo de la muerte, un poco de mi alegría se derrama en territorio ajeno para nunca volver a mí. Se deshoja mi vida, es cosa perdida. No te he dicho que llevo 10 años, no, espera, son 12, 13, 15. Debo volver a mis diarios para recordar cuándo fue la última vez que mis palabras adquirieron el poder de llamar al peligro. O debo decir, cuándo fue la primera vez que mis palabras como periodista llamaron al peligro. Cuando mi intuición y mi búsqueda, mi inteligencia y mi capacidad para investigar, para defender y educar se convirtieron en dardos comprometidos.
Hace casi 2 décadas que comenzó este viaje en el que tuve que aprender en silencio y cómplice solo con mis convicciones, a detectar en la saliva el sabor amargo del miedo real, a mirar tras mis hombros cada vuelta de esquina, a oler el peligro como quien olfatea rosas rojas. Aprendí sola, porque en aquel entonces nadie nos dijo que ser periodistas y activistas no está bien visto en un país propenso a la hipocresía, al doble discurso y a la odiosa victimización profesional de mártires sacrificados. Nunca te dije cómo me debatí en silencio buscando las palabras precisas para explicarles a todos a quienes quisieran escuchar que el heroísmo es una trampa perversa, una piscina de fango en la que nunca me sumerjo, para decir a veces desesperada que este guión escrito por los patriarcas, en el que solo las santas sacrificadas hacen el bien por el bien mismo, es parte de una monumental farsa discursiva que lo permea todo. A los medios, a quienes otorgan premios, a los expertos derechohumanistas que creen que hemos de ser excepcionales para liderar, como si el liderazgo fuera un don propio solamente de unas cuantas personas elegidas y no una habilidad social. Tampoco te expliqué cómo se vive la angustia de ir de una ciudad a otra, de un país a otro, arrastrando los pies e inventando discursos para agradecer premios que en realidad son débiles escudos temporales, reconocimientos de aquello que debería de ser simplemente validado por su utilidad social. La verdad tan escasa en este otoño mexicano parece precisar de estrellas y laureles, de estatuas y aplausos, porque muy pocos creen en su validez natural, concreta, vital, indispensable. Tampoco te dije que eso de la fama es una mierda, que a mí no me interesa satisfacer las necesidades de un público que quiere espectáculos para huir de su compromiso real, indispensable de actuar aquí y ahora a nuestro lado, con compasión y disciplina. Y entonces me así a una idea. El prestigio, me dije, es lo que vale en el mundo tan absurdo como el nuestro, porque nace de la credibilidad. Y supe que tenía razón cuando ellos, los gobernadores, los fiscales, los ministerios públicos, llegaron con sus plumas y lanzas de la mano de reporteros soeces y prostituidos a atacar la credibilidad o hurgar en lo poco de privacidad que me quedaba. Y con ese poco amasar mentiras panfletarias, porque ellos también lo comprendieron. El heroísmo de los violentos es irrefutable. Pero el de quien entiende que el periodismo verdadero tiene en su centro los derechos humanos, les infecta como la ponzoña, les hiere como una daga envenenada, les hace reconocer el sabor del miedo en su saliva. No te dije que cada noche en el hospital, de todas esas noches en que mi cuerpo quiso darse por vencido, lloré hasta caer rendida en un sueño pasajero. Mi llanto se convirtió en río y el río en llanto. Mis pies no querían andar y me sentí como una paria cuya vida llegaba a su fin por agotamiento. Creí que todo estaba dicho, que nadie podría con tanto dolor en su alma, con tanta miseria, con tanta desesperación. Tampoco te expliqué, perdón. Me abrazaba a mí misma en la habitación hospitalaria, con un temor igual al de una niña perdida en el desierto de la incertidumbre. Creí que moriría. Entró la doctora y me explicó que el desgaste físico era parte del estrés postraumático, por la tortura, por la presión estresante, por los juicios interminables, por las persecuciones y las amenazas. Mi mente entendía el significado, pero mi espíritu, que también está en mi mente, replicaba: no, 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 no más sufrimiento, no más dolor. No más. Ni para mí ni para nadie. Entonces supe por qué tantas víctimas se someten a sus captores, por qué tantos periodistas se someten a la censura. Y la médica salió de la habitación y yo cerraba los ojos pretendiendo estar dormida para que nadie supiera que ellos estaban ganando la batalla en mi interior, que su avasallamiento durante años, las amenazas, la persecución, el espionaje, la compra de jueces y testigos, el salario de los torturadores, la muerte de esa pequeña víctima salvadoreña, el dolor de esas cientos de niñas abusadas que me contaron sus historias, así como la tristeza de mis seres amados que me protegen y sufren por mí, sofocaban mi aliento como una inmensa montaña de carbón. Tampoco te dije que una precisa noche de mayo, aún enferma de agotamiento y con la sombra de un temor ocre que me revisitaba cada noche tras los largos testimoniales judiciales, creí que la muerte era mi amiga, que ya nada valía la pena, que te matan así,
hasta que primero tu cuerpo se derrumbe y después tu espíritu concluye que tal vez ya no hay futuro para ti, porque no quieres más noches oscuras ni preguntas imbéciles sobre tu dolor y miedo, porque ya no entiendes por qué demonios los demás no entienden que esto lo deberíamos de hacer masivamente para librarnos de la violencia y de los abusos, porque te descubres incapaz de hincarte con mansedumbre como tantos otros han hecho y decides que es tiempo de cerrar el cuaderno, de vaciar la pluma fuente, de decir adiós. Tampoco te conté cómo durante años me he cobijado en los brazos de la poesía, con otras voces navegué como en una balsa de salvamento en mundos imaginarios. No sabes cuántas novelas lograron hacerme vivir en otras realidades menos peligrosa que la nuestra. No sabes, porque es un rito privado, cuánta vida se renueva en mí cada vez que me pierdo dentro del mar, cuando bajo sus profundidades y donde la voz humana no tiene cabida, allí donde la luz se reinventa y late la tierra sin intervención humana. No sabes, y no tendrías motivo para entenderlo, porque preciso de mis sucesivos aislamientos, de tanto silencio. De allí que navegar en veleros sin tierra de por medio, sin adminículos ni pretensiones, me llena de paz interior. Tampoco nadie sabe con qué vehemencia llevo a cabo mis ceremonias al despertar, donde solo recibo en silencioso y a veces sobrecogido de agradecimiento la llegada de un nuevo día. Ni saben cómo respiro y medito para capturar ese hálito vital que me permite seguir escribiendo cada día, escuchando música mientras preparo mi desayuno. Cómo remonto las escaleras con un pasito doble y alguna tonada recién escuchada para llegar a la cima de mi estudio y darme a la tarea de escribir, de planear mi trabajo. Tampoco sabes, aunque seas capaz de intuirlo, cuán importante es el amor para mí, cómo me deleito en los besos y en los abrazos dulces. Nunca te dije que mi alegría y mi gozo no son fortuitos, porque como un jazmín les cuido, cultivo sus flores, les alimento con los nutrientes necesarios, saco a mi melancolía a caminar bajo el sol marino para que se libre de todo mal. Les digo a mis pulmones con la mano en el pecho que deben respirar cada mañana, que hasta que este hálito llegue a mi vientre, nada es verdadero. Mi cuerpo lo sabe y camina al ritmo de la respiración. Los brazos se extienden, mis piernas danzan como buscando la alegría perdida en las noches de angustia. En esas noches en las que intento olvidar y al mismo tiempo recordar los nombres de mis colegas asesinadas, perseguidas, secuestradas, de aquellos a quienes han matado también. Bailo para revivir el rito de la emoción vital. Toco mi tambor para responder a la tierra que aún estamos aquí para defenderla y defender nuestro derecho a la parsimoniosa alegría que nada tiene que ver con el poder y todo tiene que ver con la compasión, con el simple y sencillo encuentro humano, ese que no violenta, ese que no abusa, ese que no mata, ese que ama y reconoce la otredad. Nunca te dije que cada día, todos los días de mi vida, como la mayoría de periodistas de este país, me peleo con la muerte, que acecha en múltiples formas, que salgo victoriosa porque esta vida me merece y la merezco yo también. Tal vez nunca te dije nada, porque nadie debería de pasar por esto, por el simple hecho de haber decidido asumir su responsabilidad ciudadana y el oficio de hacer de este un país mejor. Le decía a Lidia que qué difícil hablar después de todo eso, pero agradezco muchísimo tus palabras, lo que nos compartes, Lidia, porque además de que eres muy generosa, me parece que es justo la intención de CIMAC en el trabajo de todos los días. La intención que hoy se expresa en este informe justo es eso, decirle a las autoridades, a la sociedad, a los medios de comunicación, que la perspectiva de género no solamente es el término de moda que se puede aplicar a todas las leyes, normatividades y mecanismos, que se trata de vidas que hay que entender para poder salvaguardar, para poder defender. Hoy como nunca en la historia de México tenemos una normatividad increíble para tratar de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como
prueba de ello, pues está la Fiscalía Especial para Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que ya comentaba Adriana Carmona, la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y derivada de esta el mecanismo de protección, los mecanismos locales de protección, que si revisamos pueden ser lindos en teoría, pueden decir claramente que la perspectiva de género es un tema importante, sin embargo se quedan cortos. Hoy en día no podemos ver eso reflejado en la vida de las periodistas y eso es justamente lo que queremos. Hay avances sin duda, hay avances que para nosotros resultan importantes porque cada voz que se alza para nombrar a las periodistas es importante. En ese sentido me gustaría reconocer hoy que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, emitió en 2012 recomendaciones puntuales para proteger a mujeres periodistas. Lo mismo sucedió en el examen periódico universal EPU aplicado a México en 2013, en el que por primera vez en la historia se refiere a la protección a mujeres periodistas. El Plan de Acción de Naciones Unidas y, por supuesto, el capítulo que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA integró en este informe 2013, que es también por primera vez en la historia, habla de la perspectiva de género y de la importancia de que los gobiernos tomen en cuenta estas particularidades para proteger a las periodistas. Como Catalina Botero, como bien señaló Lucía, no pudo acompañarnos porque, como algunas y algunos de ustedes saben, la CID se encuentra ahora en un periodo de sesiones, ha enviado un mensaje que quisiéramos compartir con ustedes, para lo cual le pediría a nuestra jefa de redacción de la agencia de noticias IMAC Noticias, nuestra querida Lourdes Godínez Leal, que nos comparta el mensaje. Estimado equipo de CIMAC, admirada Lidia, amigas periodistas, buenas tardes a todas y a todos. Reciban a través de estas breves palabras un afectuoso saludo. Quiero agradecer a CIMAC su generosa invitación y lamento que por razones que escapan a mi voluntad no pueda estar presente hoy tal y como era mi deseo. Sin embargo, no podía dejar de saludar un acto que me parece de tanta importancia. Los estándares internacionales en materia de prevención, protección e investigación de la violencia contra periodistas han ido incorporando en los últimos años una clara perspectiva de género. Esta paulatina evolución ha partido de la necesidad de visibilizar la situación de las mujeres que ejercen el periodismo y, en particular, la necesidad de documentar los múltiples y específicos riesgos que enfrentan en el ejercicio de su profesión y de adoptar medidas destinadas a afrontarlos. Lo anterior implica comprender cómo operan las desigualdades de género y las prácticas sexistas en el fenómeno de la violencia contra periodistas, para así favorecer la definición de medidas de prevención, protección y procuración de justicia adecuadas a las necesidades de las mujeres comunicadoras. Con este propósito, en su informe especial sobre violencia contra periodistas, emitido en marzo de este año, la Relatoría Especial elaboró un capítulo dedicado de manera especial a la situación de las mujeres periodistas y las obligaciones de los estados de la región para prevenir, proteger y procurar la justicia en este tipo de casos. En este sentido, no puedo dejar de valorar y agradecer el trabajo de las organizaciones de mujeres que, como CIMAC, visibilizan y documentan este fenómeno. En efecto, gracias a estos esfuerzos, es posible poner de presente la importancia de tomar en cuenta la cuestión de género en el estudio de la violencia contra periodistas y la definición de estrategias tendientes a erradicarla. Por eso lamento profundamente no estar presente hoy. Especialmente, lamento no poder agradecerles personalmente su incansable esfuerzo y su coraje. Su trabajo y en muchos casos su testimonio de vida son un ejemplo para todas nosotras. Nos honra como mujeres y nos compromete como abogadas y defensoras del derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias a todas y muchos éxitos en el importante evento de lanzamiento de esta tarde.
Catalina Botero. Muchas gracias, Luru. Muchas gracias a Catalina Botero, aunque no esté presente, por estos 3 años de trabajo en la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que esperamos su siguiente relator, Edison Lanza, tome en cuenta en los 3 años venideros. Y bueno, hoy con este informe, CIMAC vuelve a alzar la voz para urgir al Estado mexicano a atender la deuda que tiene con las periodistas y con la sociedad completa, al no garantizar la seguridad integral de ellas y con ello afectar el acceso de la sociedad a la información que le pertenece. A las organizaciones de la sociedad civil, de donde emana información cuantiosa y valiosa que genera políticas públicas en beneficio de la población, a continuar su importante labor en favor de los derechos humanos, tomando en cuenta siempre la perspectiva de género. A la sociedad civil internacional, a continuar con la observación, atención y visibilización de los obstáculos que se enfrentan actualmente en nuestro país y abonar, impulsar redes de periodistas y articulaciones con periodistas de la región. A los instrumentos internacionales, a continuar el acompañamiento, la observación y creación de recomendaciones necesarias al Estado mexicano en pro de la protección e integridad de las periodistas. A la sociedad completa, a proteger a sus voceras y con ello proteger su derecho a la información, a la participación democrática de todas las personas. Muchas gracias, Lucía. Ya, estamos en el final. Nuevamente agradecer realmente todo el acompañamiento que nos han dado muchos de ustedes, muchas de ustedes han sido grandes aliadas en estos 11 años. Reiterar nuevamente mi agradecimiento a todas las periodistas que nos han acompañado a lo largo de estos años y que mantienen viva la Red Nacional de Periodistas y las redes de periodistas que, insisto, también en algún momento lo compartíamos con Lidia, nos ha salvado la vida. Y por esas 187 periodistas que tenemos registradas, que han vivido agresiones, que han sido perseguidas, que han tenido que dejar su lugar, su trabajo para salvar la vida, por las 13 periodistas asesinadas que no lograron estar hoy y que nos hacen falta, por nosotras mismas, las periodistas de CIMAC, que seguimos exigiendo justicia en esta ciudad desde hace 3 años, sin lograrlo, pero aquí estamos y seguiremos. Por todas las otras periodistas que no han logrado alzar su voz para exigir justicia porque tienen miedo de lo que pueda venir. Nosotras en CIMAC hemos decidido seguir alzando la voz para romper el silencio. Muchas gracias. Y bueno, les invitamos para brindar, porque también hay que brindar por la vida, por estar aquí, en el primer piso, en la terraza. Ahí los esperamos. Muchas gracias.